My Little Pony. Noble Seisen Equestria. Creado por Anoyek Zoroark. Capítulo 7. El infierno inicia parte 1. 6 y el jefe estaban frente a enemigos Covenant, pero la pregunta era, ¿cómo los habían localizado? Si al abandonar la corbeta Covenant, el castigo de la noche no habían dejado rastro alguno, y al momento del escape en el Pelican había una gran confusión dentro de la corbeta. Celestia había llevado a todos a la biblioteca de Ponyville, puso a Shining Armor en el diván de la sala y revisó su herida, pero era una herida que nunca nadie había visto, recorría todo su pecho y era profunda, pero lo que era aún más grave era el hecho de que el tejido estaba completamente quemado, la armadura no le había proporcionado ninguna protección ante la extraña espada. Celestia y Phalanx estaban sorprendidos, las armaduras de los guardias están hechas de una combinación de metales encantados que las hacían casi indestructibles, pero el daño mostró que la espada pasó como si nada, la herida de Shining era grave, a pesar de la quemadura instantánea, que evitaba el sangrado, parecía que le había hecho daño a órganos vitales. Celestia con su magia revisó el cuerpo de Shining, y lo que reveló no fue nada agradable. Celestia puso su casco en su boca y cerró sus ojos, una lágrima cayó por su mejilla. Twilight se dio cuenta de eso, preocupada se acercó al cuerpo de su hermano, quien agonizaba y parecía que no lo lograría, su respiración era lenta y su pulso también, poco a poco se empezaba a perder su calor corporal. Princesa, princesa. ¿Qué sucede? ¿Cómo está mi hermano? Por favor dígamelo. La voz de Twilight se escuchaba rota, ella se encontraba al borde del llanto. Celestia volteó a ver a Phalanx, quien trataba de alentar a Shining de resistir hasta que la ayuda llegara, mientras que Fluttershy intentaba buscar una forma de tratar la anormal herida, pero no tuvo éxito. Phalanx solo la volteó a ver y asintió con la cabeza, después se volvió a enfocar en Shining. Celestia tomó aire, no queriendo decir el terrible estado de su hermano. Twilight, me temo que las heridas de tu hermano son muy serias, al parecer dañaron piel, huesos de las costillas y un pulmón. No. Por favor princesa, difamen que puede hacer algo, dígame que él estará bien. Las lágrimas de Twilight caían al suelo. Celestia también se secó una lágrima, lo intentaré, no dejaré que, la última palabra era muy difícil de decir para ella, muera. Pues lo que vayan a hacer háganlo ahora. Pensó Shadow, quien podía sentir como la vida y el alma de Shining empezaban a irse de su cuerpo. Celestia concentró su magia en el cuerpo del pony herido, una aura dorada lo envolvió y lo levantó en el aire, después se concentró en la herida, conjuró un hechizo de curación, y lo aplicó al daño, pero, por más que la princesa lo intentara, la herida no sanaba. Celestia concentró más poder mágico, pero no logró que la herida seguía sin sanar, ella no entendía por qué no sucedía nada, hizo un último intento, concentró mucha más magia, los ojos de Celestia brillaban de color dorado y su cuerno brilló como el sol mismo, después bajó cuidadosamente el cuerpo de Shining al diván, pero ¿cuál sería la sorpresa de todos, al ver que la herida seguía ahí, igual, nada había cambiado? Celestia retrocedió y volteó a ver a Twilight, quien tenía una mirada incrédula. ¿Cómo es posible que la magia de la gobernante de El Sol y Equestria no haya podido curar esa herida? ¿Princesa? ¿Qué pasó? Preguntó Twilight. Imposible, la magia de su majestad no tuvo efecto. Dijo Phalanx con asombro. Lo siento Twilight, pero no sé qué pasó, mi magia no tuvo ningún efecto, no lo entiendo. Celestia estaba frustrada, jamás pensó que su magia fuera inútil, era la primera vez en toda su vida que pasaba. No. Por favor. Díganme que no morirá. Twilight colapsó al suelo, llorando sin control. Sus amigas rápidamente fueron y la levantaron del suelo, después todas les dieron un abrazo para consolarla. Calma Twilight, todo va a estar bien, él se recuperará, le dijo Rarity. Claro Twilight, tu hermano es fuerte y seguro se pondrá bien en poco tiempo, agregó Applejack. Twilight, sé que es difícil, pero estará bien, nosotras estamos contigo. Fluttershy abrazó una vez más a Twilight. Estará bien Twilight, fue todo lo que dijo Pinkie Pie. Todas voltearon a ver qué pasaba con su rosada amiga, pero lo que vieron no era la Pinkie Pie de siempre, su pelaje había pasado de ser el brillante rosado de siempre a uno más oscuro y apagado, su crin esponjada como algodón de azúcar se había alaciado y había perdido igual su color brillante, la situación era peor de lo que se acostumbraba. Sí, no te preocupes, y si una de esas cosas se acercan, lo regresaré a donde vino. Rainbow Dash desplegó sus alas y se dirigió a la ventana, pero fue detenida por algo que jalaba su cola. Vamos Twilight. Déjame salir.
Rainbow Dash seguía tratando de salir, pero la voz de Celestia la detuvo en seco. Nadie irá a ningún lado. Celestia bajó a Rainbow Dash y la puso al nivel de su cara. Twilight me ha contado cómo actúas, me alegra que seas tan leal, pero esto no es ninguna situación que hayamos vivido en Equestria, así que por favor, abstente de hacer esa clase de cosas, por favor. Rainbow Dash solo asintió con su cabeza y se retiró a ver a Twilight. Ninguna de ellas pensó jamás en ver a la amable y dulce princesa Celestia seria, con miedo y enojo. Ella por otra parte, pensaba en qué pasaría con su reino, con sus ponies, y con el planeta entero, y por qué su magia fue inútil en la herida de Shining Armor. Celestia bajó la mirada para observar su ornamento que tenía, lo que sea que esa esfera de luz azul haya sido, había prácticamente derretió el oro de ella. Twilight se había consolado un poco y se acercó al diván donde estaba su hermano. Fluttershy se acercó a verlo una vez más, y en su rostro se dibujó una leve sonrisa. Twilight, tu hermano ya no está tan grave, dijo Fluttershy. ¿De qué hablas? Twilight se puso a un lado de su amiga alada. ¿Qué sucede? Celestia se acercó a las ponies. Fluttershy explicó, tal vez su magia no curó a Shining, pero lo logró estabilizar, su respiración es más normal y su pulso mejoró, aún así, necesita un hospital. Twilight estaba sorprendida. Wow, Fluttershy, sí que sabes de medicina. Fluttershy se sonrojó, oh, no es mucho, solo aprendí un poco porque a veces vienen a mí animales muy heridos del bosque Everfree, y necesitan de mi ayuda. Con el tiempo aprendí algo. Celestia se sintió aliviada, es una gran noti. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de una explosión. Todas fueron al balcón y vieron como una luz púrpura brilló donde habían escapado de las criaturas. Después una de esas cosas donde habían llegado parecía que quería escapar, pero una pequeña bola de fuego chocó contra ella, se escuchó un fuerte ruido y explotó, cegando por un momento las ponies y una nube púrpura se vio después de la explosión. ¿Qué fue eso?, preguntó Phalanx. Con el jefe maestro y 30 minutos antes. Una intensa luz blanca brilló donde estaban el grupo de ponies. Al desvanecerse, ya no estaban. ¿Acaso se pueden teletransportar?, preguntó Cortana. Así es, estas cosas sí que son útiles sabiéndolas usar. 6 apuntó a su cuerno. ¿Necesitas un arma?, preguntó el jefe. Seguro, no quiero desperdiciar estas con tan pocos blancos, respondió 6. El jefe se quitó su rifle, se asaltó y lo arrojó hacia 6, quien lo tomó con su magia, lo puso al nivel de su rostro y apuntó con él. Sí, aún recordaba cómo hacerlo, cómo matar. Prepárense, primeros contactos Covenant en 10 segundos, avisó Cortana. ¿Seguro que podrás con esto, noble? 6 vio salir a un par de grunts de entre los árboles, apuntó su arma y abrió fuego. Los grunts sin esperarlo siquiera cayeron abatidos por las balas en un charco de sangre azul. Claro que sí, respondió 6. Rugiendo apareció un Elite Ranger, quien accionó su mochila cohete y abrió fuego con un repetidor de plasma. El jefe esquivó los proyectiles y 6 abrió fuego. Los escudos del Elite bajaron considerablemente, pero logró cubrirse detrás de una roca. Se escuchó una voz y gritó, adelante tropas. Era del Elite la voz, se escucharon varias detonaciones de pistolas de plasma y aguijoneadores. Los 8 grunts restantes y jackals salieron al ataque. Cuando los escudos del Elite se cargaron, llamó a su compañero, ambos accionaron sus mochilas cohete y rodearon la roca donde se escondía el jefe y 6, quienes al verse comprometidos, cada uno esquivó los diapasón en diferentes direcciones. El jefe se cubrió en otra roca y disparó su rifle de batalla. 3 tiros chocaron en el pecho de uno de los élites, otros 3 en su arma, haciéndola caer. Sintiéndose desarmado, el Elite sacó una granada de plasma y la arrojó hacia el jefe. 6 se dio cuenta y desvió el trayecto de la granada, arrojándola hacia un grupo de grunts que se acercaban. El Elite rodó por el suelo dispuesto a recuperar su arma, pero le fue arrebatada por 6, quien al tenerla en su poder, disparó contra el otro Elite, haciendo que sus escudos desaparezcan por completo. Ahora jefe, dice Cortana. 6 salta de la roca, golpea al Elite sin arma y lo derriba al suelo, después toma un cadáver de un grunt y lo usa como escudo de los disparos de los jackals. El Elite arroja una granada de plasma hacia el jefe, el cual se cubre con el grunt para luego arrojar el cuerpo y que estallara metros atrás. El Elite dispara su repetidor de plasma, haciendo que varias rondas de plana caliente hagan contacto con el jefe. Sus escudos lo protegen lo suficiente como para que tenga tiempo de derribar al Elite, desarmarlo con un golpe en su mano. Después se levanta y toma el brazo del Elite y lo gira, rompiéndole todo el brazo. El alienígena ruge en dolor, pero aún no se rendió.
día, golpeó la rodilla del jefe, el cual perdió su balance y cayó al suelo. El élite puso su enorme pie en su cabeza para aplastaría, pero un tiro le atraviesa la cabeza. Aarg ruge el élite antes de caer muerto, mientras que el otro élite se levanta y saca sus dagas de plasma, corre hacia 6, quien al notar el ataque corre hacia el élite, pasa entre sus piernas y con un fuerte golpe rompe las rodillas del élite. Noten que las rodillas de los élites están al revés conforme a los humanos. El élite cae al suelo, momento queda aprovechado por 6 para tomar la escopeta y ponérsela en la cara, para después disparar y desaparecer la cabeza del élite. Viéndose las tropas restantes sin un líder, deciden correr y retirarse, pero el jefe recarga su rifle de batalla, de un salto sube a una roca y los elimina a todos los enemigos restantes. Fácil, dijo el jefe. Jefe. Cuidado. Grita Cortana. Una enorme bola de plasma verse estaba a pocos metros de distancia del jefe, pero chocaron y explotaron contra una especie de campo de fuerza dorada. ¿Qué fue eso?, preguntó Cortana. El jefe bajó de la roca y lanzó una granada de plasma en contra de los dos hunters que se acercaban rugiendo y cargados sus armas. 6 por otra parte tomó su cabeza con sus cascos, sintió gran dolor al impedir el impacto en contra del jefe. Su magia era fuerte, pero no en comparación de los explosivos del Covenant. ¿Estás bien?, preguntó el jefe. 6 se reincorporó y tomó la escopeta, mientras ocultaba a las demás. Claro que sí, señor, pero esos hunters vienen dispuestos a eliminarnos. ¿Alguna idea?, preguntó Cortana. 6 le quitó el lanzacohetes y lo pone enfrente del jefe. Servirá, fue todo lo que dijo. ¿Ustedes aman la artillería pesada, no?, dijo Cortana. 6 solo rió levemente, recargó la escopeta y corrió hacia los hunters. Espera, gritó Cortana. ¿Qué cree que hace? Siendo un Spartan, respondió el jefe. 6 corrió hacia donde estaban los hunters, hizo brillar su cuerno y la luz del llamó la atención de las dos monstruosidades, quienes dispararon sus armas en contra de él. 6 desapareció y apareció detrás de los hunters, después disparó una vez en cada uno en la espalda, haciendo que perdiera varios gusanos de su espalda. Los hunters no son un alienígena en sí, son un conjunto de gusanos que entre mayor número estén concentrados, más fuertes e inteligentes son, y junto con la armadura del Covenant, son casi imparables. Los hunters, enfadados, voltearon y al mismo tiempo golpearon el suelo con sus pesados escudos, haciendo que se agriete. 6 por poco es aplastado, pero esquivó el golpe y disparó en el cuello de un hunter, haciendo que pierda más gusanos. Este volvió a tratar de golpear a 6, pero una fuerte explosión se escuchó detrás de él. El hunter dejó salir un último grito de dolor y colapso, perdiendo las agujas que tenía en su cabeza. 6 vio como el jefe maestro había usado el lanzacohetes para eliminar al hunter, pero el otro que quedaba disparó en contra del jefe, quien logró esquivar el impacto pero soltó el lanzacohetes. 6 volvió a disparar su escopeta para llamar la atención del hunter, pero un proyectil púrpura casi lo impacta. Del cielo apareció el mismo Phantom, disparando su cañón de concusión mientras que un grunt disparaba la torreta Shade, torreta de plasma, en contra del jefe, cubriendo al hunter y a otro Phantom que se acercaba. Este también abrió fuego mientras descendía a dejar más tropas, que eran solo 3 héroes brute. Uno tenía un martillo gravitatorio, y los otros 2 lanzadores de plasma. Estos enemigos son bastante peligrosos por el poder de sus armas, la gran cantidad de escudo que tienen y la resistencia antes de morir, como se ve en Halo Reach. El hunter cargó su arma y disparó la enorme ronda de plasma que chocó con una roca cercana, haciendo que salgan disparadas varias rocas de ella. Muchas golpean a 6, quien sufre un par de heridas, pero eso no lo detiene. Aprovechado que el hunter corrió hacia él para aplastarlo y el disparo del Phantom, 6 desvió el proyectil hacia la espalda del hunter, quien al recibir el impacto cae al suelo. 6 rápidamente sube a su espalda y dispara repetidas veces en contra del hunter, quien muere sin poder hacer nada. 6 salta del cadáver y corre hacia unas rocas para cubrirse y reencontrarse con el jefe. Excelente trabajo, 6, dice Cortana. Aún no termina, responde 6. Los héroes brute aparecen sobre la roca. El que tiene el martillo gravitatorio intenta golpearlos, pero ellos esquivan el impacto y ven como la roca se quiebra en varios pedazos. Otro brute dispara 2 rondas de plasma, las cuales repele 6 con su magia, y las dirige hacia otro brute con la misma arma. Al explotar el brute perdió la mayoría de sus escudos. Disparó otro proyectil de plasma antes de intentar cubrirse, pero un disparo del rifle de precisión del jefe, la cual le atraviesa el cráneo y hace que su cerebro salpique por todos lados. Los Phantoms seguían bombardeando a los Spartans, pero no detuvieron su avance. El jefe maestro embistió al héroe brute del martillo, derribándolo. Después disparó a la mano del brute haciendo que suelte el martillo. Viéndose sin su arma, el brute entra en un estado de furia y golpea al jefe en el pecho, arrojándolo a una roca cercana, rompiéndola. El brute corrió hacia el jefe para
rematarlo y acabar con su vida, pero el jefe esperó que estuviera lo suficientemente cerca para que esquivara la embestida. El brute chocó con la roca, haciendo que una parte de sus escudos descendiera. El jefe golpeó la espalda del brute con su rifle de precisión y dejó que una ronda de concusión de un Phantom matara el brute. 6 logró ver que las puertas de los Phantoms se abrían y dejaban ver a Grunts tomar las torretas de plasma de ambos lados, haciendo más peligroso el ataque. Parece que en verdad nos quieren muertos, dijo 6. Jefe, busca el lanzacohetes, ya sabes qué hacer después, sugirió Cortana. 6 intentó asistir al jefe maestro, pero cuando se acercaba un fuerte golpe del puño del último brute restante lo sorprendió. Crack. 6 sintió como sus costillas se rompían, no sabía cuáles o cuentas, pero no de rendiría. Se reincorporó y esquivó la pisada que el brute quería darle, pero el dolor lo tomó por sorpresa e hizo que el brute lo tomara con sus brazos, lo miró a los ojos y empezó a estrangular. 6 sentía como la presión lo ahorcaba, pero peor aún, sintió como sus demás costillas cedían. Crack. 6 dejó salir un grito de agonía al sentir otras costillas rotas. El brute solo reía ante el dolor de 6, pero su felicidad se terminó cuando un disparo le atravesó el cuello. El brute cayó y soltó a 6, quien a pesar de su dolor, se levantó y vio como el jefe lo rescató disparando su rifle de precisión al brute. 6 intentó caminar pero fue levantado por el jefe para quitarlo del camino de una ronda de concusión del Phantom. Jefe, busca un lugar seguro para 6, no podemos dejarlo morir, tiene información vital para la UNS, dijo Cortana. El jefe corrió hacia el bosque Everfree, donde colocó a 6 en unos arbustos y salió a seguir buscando el lanzacohetes. El jefe salió de entre los árboles, esquivando la lluvia de plasma y rondas de concusión que iban hacia él. Él divisó el arma tirada cerca de un cadáver de un héroe brute. 6 tomó el cuerpo de un grunto y volvió a repetir la maniobra del escudo. El grunt disparaba la torreta sin poder acertar al jefe. Él llegó al lanzacohetes, lo tomó y disparó en contra del cañón de concusión de uno de los Phantoms, destruyéndolo y dejando inútil. Después hizo lo mismo con el cañón del otro Phantom. Sin su artillería primaria, los Phantoms giraron y dejaron que los grunts lo acabaran con las torretas de plasma. El jefe saltó a una roca para cubrirse, pero no sabía dónde estaba la munición para el lanzacohetes, pero de pronto y de la nada cayeron frente a los misiles. Sin dudarlo, el jefe recargó la pesada arma, salió de su escondite y disparó hacia los costados del primer Phantom que vio. Al destruir la bobina de fusión, el motor se sobrecargó y el Phantom perdió el control, dando vueltas en el aire, pero antes de que pudiera disparar, algo lo sujetó de su pierna y lo derribó. El brute que creyó haber matado, pero junto a las fuerzas necesarias para lograr derribarlo, la torreta apuntó directamente al jefe, quien no se pudo mover. El grunt gritó: "¡Adiós, demonio!". Línea de halo 3, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una granada de plasma se pegó a su pecho, seguido de una explosión. El jefe al fin pudo librarse y vio que 6 estaba a unos metros al lado de él, con un lanzador de plasma. 6 apuntó de nuevo y disparó las 4 rondas de plasma al Phantom dañado, destruyendo la otra bobina de fusión y por lo consiguiente, logrando su destrucción por el daño al motor. El jefe tomó el lanzacohetes y apuntó al último Phantom, que quería escapar. El Spartan disparó y destruyó la bobina de fusión derecha del Phantom, la cual fue suficiente para dañar y sobrecalentar los motores de la nave, causando su destrucción y con ello, el último enemigo Covenant, hasta ahora. El jefe volteó a ver dónde estaba 6, el unicornio se acercó tambaleándose un poco, pero parecía satisfecho con el trabajo hecho. ¿Estás bien?, preguntó el jefe. 6 sonrió y agitó su cabeza. Nunca me había sentido mejor en años, señor. Alto ahí, noble, tú no estás bien, por lo que puedo ver, tienes varias costillas rotas, dijo Cortana. 6 sacó las armas de su escondite y las levitó junto a él, posiblemente, pero eso no me detendrá. El jefe tomó una parte de las armas y a la guía de 6 caminaron hacia Ponyville. En la biblioteca. ¿Qué fue eso?, preguntó Phalanx. Celestia observaba el extraño color del humo, cómo se desvanecía y volvía el silencio. Varios ponis habían salido de sus hogares para investigar cuáles eran las causas de tanto ruido, pero ante la orden de Celestia de que nadie saliera, todos volvieron y aseguraron puertas, ventanas y cerraron sus cortinas. ¿Qué cree que haya pasado, majestad?, preguntó uno de los guardias. No lo sé, pero temo que esas criaturas lleguen a Ponyville. Debo hacer algo. Celestia concentró su magia y creó un campo de fuerza alrededor de la villa, igual a la de la boda real. Twilight se acercó a la princesa. ¿Cree que será suficiente para contener a esas criaturas Covenant o como se llamen?,
Twilight estaba preocupada, por la seguridad de sus amigas, por el estado de su hermano, y por toda Equestria en general. Eso espero Twilight, por el bien de todos respondió Celestia. 6 y el jefe maestro caminaban hacia Ponyville, Cortana hacía preguntas sobre los eventos de la caída de Reach, mientras que el jefe solo escuchaba con atención. 6 contestaba lo más claro y acertado que pudo, pero debía admitirlo, sus costillas empezaban a doler. Al pasar una pequeña colina para llegar a la villa, vieron como una especie de domo dorado cubría todo. El jefe no dijo nada. 6 sabía que sería algo difícil pasar ese escudo, mientras que Cortana analizaba las propiedades de la energía que transmitía el escudo. ¿Alguna idea?, preguntó Cortana. El jefe se acercó al campo de energía, pero lo atravesó sin problema, pero cuando 6 intentó pasar, chocó con el escudo, era firme como roca. Al parecer eres el único que puedes pasar, pero no podemos dejar a Noble 6 ahí afuera, dijo Cortana. El jefe se acercó al escudo, cerró su puño y lo golpeó, increíblemente esta vez lo encontró sólido, perfecto para recibir el impacto, la superficie se agrietó, para luego romperse completamente, haciendo que desapareciera por completo. Buen golpe jefe. El rostro de Cortana apareció en su visor. En la biblioteca. Al momento de que el jefe rompió el campo de fuerza, Celestia sintió un gran dolor de cabeza, haciendo que cayera al suelo. Princesa. Todas las ponies se acercaron a ayudar a Celestia a levantarse. Princesa. ¿Se encuentra usted bien?, preguntó Phalanx. Celestia se calmó un poco. El dolor pasó tan rápido como llegó. Así es mis pequeños ponies, no se preocupen. ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde está el escudo?, preguntó Rarity que veía por la ventana. Disculpa. Celestia se acercó a la ventana, solo para ver que en efecto, su escudo había desaparecido. ¿Pero cómo pasó? Celestia no creía que su escudo había sido desvanecido, era uno de sus mejores hechizos de defensa que tenía. Nadie daba razón de que o quien había hecho tal acción, pero lo que heló la sangre de todos, fue el sonido de pasos afuera, seguido de metal chocando entre sí. Phalanx y Celestia se prepararon para defenderse de lo que sea que viniera. El sonido de los pasos se detuvo enfrente de la puerta de la biblioteca. Twilight y sus amigas se abrazaron, temerosas de qué pasaría. La puerta se abrió, los guardias formaron un círculo alrededor de la princesa Celestia, pero fue Phalanx quien se lanzó en contra de la amenaza, pero fue detenido por la mano del jefe maestro, quien lo tomó por la cabeza. ¿Sabes? Creo que te debería quedar más que claro que eso no funciona contra mí. El jefe puso el mayor sarcasmo posible. Rainbow Dash, apegada a su estilo, se lanzó en contra del Spartan. El jefe no hizo ningún movimiento. Rainbow se confió y voló a gran velocidad, solo para chocar con una dura placa de acero de su armadura, lastimándose una de sus piernas delanteras derecha. Ella cayó al suelo, gimiendo de dolor. Rainbow. Gritaron todas. Applejack se acercó a Rainbow y la jaló de su melena, teniendo cuidado de no hacer contacto visual con el Spartan. Cortana, ¿segura que son inteligentes?, preguntó el jefe. Jefe, por favor, no es tiempo de tener esa actitud ahora, dijo Cortana. Celestia se acercó a Rainbow, ella seguía envuelta en dolor, se había fracturado su pierna y una costilla. Celestia invocó el mismo hechizo de curación hacia la adolorida Pony, el aura dorada la envolvió y esta vez, funcionó, sus huesos se alinearon, se juntaron y eliminaron cualquier daño y dolor que pudiera haber. Muchas gracias princesa, dijo Rainbow, quien se reincorporó sin ningún problema. No hay de qué Rainbow Dash, respondió Celestia. Celestia caminó hacia el jefe, y de manera autoritaria dijo, tu presencia aquí ha traído problemas, y además, los cuales puedo solucionar, y creo que tienen preguntas, ¿no?, respondió el jefe, interrumpiendo a Celestia. Así es, y espero que en verdad pueda solucionarlos y no causar más, dijo Celestia, pero antes que nada, creo que sería conveniente presentarnos adecuadamente. Bien, fue todo lo que dijo el jefe. Como lo había dicho antes, yo soy la princesa Celestia, cogobernante del reino de Equestria y la encargada de levantar y ocultar el sol todos los días. Mi hermana, la princesa Luna, quien no se encinta es presente por el momento, es la gobernante de Equestria durante la noche y ella es quien levanta y oculta la luna todas las noches, dijo Celestia. Las ponies detrás mío son las portadoras de los elementos de la armonía, las que intentaron eliminarme, ¿no?, dijo el jefe. Las ponies se sorprendieron al escuchar eso. ¿Se refería a matarlo? Nuestra intención no era hacerle daño si es lo que pretende, solo queríamos detenerlo de algún daño que quisiera hacer hacia nosotros. Como diga, dijo el jefe. Como decía, ellas son las portadoras de los elementos de la armonía, que son la fuerza mágica más poderosa de nuestro reino, capaz de evitar desastres y conflictos, estableciendo una perfecta armonía entre todos, así evitamos la violencia entre nosotros. Interesantes artefactos, dijo Cortana. Y ellas son las portadoras de cada elemento. El nombre de la unicornio
púrpura es Twilight Sparkle, mi alumna y portadora de elemento de la magia, la más fuerte de los 6 elementos, dijo mientras que Twilight observaba al jefe. La siguiente portadora es Rarity, ella es el elemento de la generosidad. Rarity dio un pequeño paso al frente, con la cabeza baja ante la cosa que tenía enfrente. La Pony de tierra rosada es Pinkie Pie, ella representa el elemento de la risa. Pinkie no se movió, no frente a algo tan peligroso como el jefe, puede que ella se riera de los fantasmas y temores, pero él era algo muy diferente a lo que estaba acostumbrada. La Pony de tierra de color anaranjado es Applejack, ella representa el elemento de la honestidad. Applejack observó con cuidado a el jefe, ella era lo suficientemente lista como para saber con quién no meterse, y él era una de esos que califican en su lista. La Pegaso color cian y crin de arco iris es Rainbow Dash, portadora del elemento de la lealtad. Rainbow no volteó a ver al jefe, pensó que él estaría molesto por lo que hizo, y sabiendo que ella no podría con esa cosa. Por último, la Pegaso amarilla es Fluttershy, ella es portadora del elemento de la bondad. Fluttershy no estaba a la vista del jefe, ella estaba oculta detrás de Rainbow Dash y Rarity. Después Celestia se acercó a sus guardias. Ellos son mis guardias, Fallen Star y Cyclone Wind, ambos son Pegasos. Los guardias a mi derecha son Stardust, Death Knight, el general de la Guardia Real Phalanx, y la mirada de Celestia se entristeció un poco, y el guardia herido es Shining Armor, capitán de la Guardia Real. El jefe y 6 miraron como el unicornio tenía una seria herida de espada de energía a través de su pecho. Herida por espada de energía, dijo Cortana. Se escucharon los sollozos de Twilight en el fondo, no vivirá mucho, esas cosas lo hirieron por salvarme, oh Shining. Twilight rompió en llanto en los brazos de Rarity. Hay una manera de aminorar el daño, pero es bastante fuerte, dijo Cortana. Pensé que ya no usaban ese método, dijo el jefe. Pero no tenemos otra opción. ¿Quién está hablando? ¿De qué manera se puede salvar? Preguntó Phalanx. Espera y verán, respondió Cortana. Celestia seguía preguntándose cómo podía haber 2 voces diferentes en un solo cuerpo, ¿acaso serían 2 almas en un solo cuerpo? Twilight se acercó al jefe, ella tenía sus ojos rojos por el llanto y sus mejillas estaban húmedas. Por favor, sea lo que sea, por favor ayude a mi hermano, no quiero perderlo. El jefe vio el sufrimiento del pobre Pony frente a él, puede que él sea frío y serio, pero no era alguien sin corazón. Cortana, dijo el jefe. Lo sé, jefe. Noble 6, ¿tienes los paquetes de primeros auxilios del Pelican? 6 entregó al jefe los paquetes médicos, los abrió y sacó 2 latas verdes, aparentemente spray de algún tipo. ¿Cómo la crema batida podrá curar a Shinny? Preguntó Pinkie Pie. Disculpa, preguntó Cortana. Perdónala, suele ser así todo el tiempo, dijo Applejack. Jefe, acércate para que pueda examinar la herida, ordenó Cortana. El jefe se acercó al cuerpo de Shining Armor. Phalanx quería detenerlo, pero fue detenido por una mirada de Celestia. Twilight estaba preocupada por su hermano, temía perderlo, después de todo, él era el único que le quedaba. Es bastante grave, pero esto lo estabilizará por un tiempo, pero, el método que usaremos no será agradable, dijo Cortana. ¿A qué se refiere con eso? Necesito una habitación aparte, por lo que sé, ustedes son ajenos a la violencia, y no creo que esto vaya a ser muy placentero de ver para ustedes. ¿Qué harán con mi hermano? Preguntó Twilight. Curarlo lo más que podamos, respondió Cortana. Hay una habitación al fondo, la uso para guardar libros antiguos, ¿servirá? Claro, ¿dónde es? Twilight guió al jefe hacia la habitación, pero antes de entrar, Cortana pidió la asistencia de 6, quien atravesó el grupo de ponies. Durante ese corto trayecto, Celestia y Phalanx notaron el extraño hundimiento en las costillas de 6, y su manera de caminar sugería que era grave el daño. Antes de que pudiera decir algo, el jefe entró junto con 6 a la habitación, cerrando la puerta de golpe. 6 levitó el cuerpo de Shining Armor en una mesa que estaba en la habitación. El jefe retiró las piernas del pony para poder ver la herida. 6 preparó la lata de bioespuma. El jefe tomó un extremo del tejido quemando del pecho del pony. Muy bien, 1, 2, alto. Se escuchó la voz de Celestia. ¿Qué se supone que van a hacer? Simple, retiraremos el tejido dañado por la espada de energía e inmediatamente aplicaremos bioespuma para que su herida se selle y resista más tiempo. Celestia estaba confundida. ¿Perdón? ¿Qué es bioespuma? 6 volteó sus ojos en molestia. Mire, se lo diré de una manera sencilla, esta lata tiene algo que hará que él no muera, ¿entendió? Ahora, ¿qué quiere aquí?
Nadie en años le había hablado así a Celestia, lo cual la dejó un poco aturdida. El enojo se estaba sintiendo en su mente, cuando un par de gemidos de dolor se escucharon del fondo de la habitación. Shinin estaba muriendo. Fin de la primera parte. Eso es todo por hoy. Por favor denle like, suscríbanse y comenten, eso me ayudaría y me daría motivación para seguir trayendo esta y otras historias al canal y a este formato.